Muchas personas no se dan cuenta que están sobrepensando hasta que ya es demasiado tarde. Ya están envueltas en un loop mental, ya se empezaron a sentir mal y recién ahí sospechan de que tal vez estén pensando demasiado. Muchas personas actúan en automático y no se dan cuenta que están actuando en automático. Si esto te pasa, bienvenido al mundo de básicamente ser un humano. En el video de hoy te voy a contar mi historia sobre este tema en particular, cómo llegué a esta información, qué me pasó en mi vida para darme cuenta que estaba muy en mi mente. A lo largo de este video vas a encontrar herramientas medio ocultas a través de mi historia, pero al final te voy a dejar dos cosas que podés empezar a implementar desde hoy. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Oficialmente esta historia comienza en el año 2020, porque la realidad es que yo antes ya había comenzado a reunir cierta información, tenía un montón de teorías, pero la realidad es que toda esa teoría tan bella, que de hecho fue uno de los primeros videos que hice en YouTube, que lo tengo oculto, pero yo tenía esta información. ¿Qué pasa? La vida es muy graciosa y te pone experiencias para que vos puedas aplicar tus conocimientos. Y así es como que unís los dos mundos y wow, te transformás, ¿ok? Entonces yo estaba como muy con mucha inocencia, ¿no? Con esta nueva vida que había descubierto, estos nuevos pensadores, pero de repente me mudé de ciudad, me puse de novia y mi vida cambió. Entonces saltamos al 2020, yo ya hacía un tiempo que estaba en esta relación, ya estaba viviendo con esta persona y todos sabemos lo que pasó a nivel mundial en este año. Y además en mi país en particular se extendió mucho más de lo debido, ¿ok? Fue como casi el año entero. En ese año, una de las cosas que a mí me pasó muy físicamente fue que me empecé a brotar, ¿ok? Yo en un video anterior conté cómo me curé la piel con mi mente. Si no lo viste, te invito a que lo veas. Si bien ya en mi vida yo había tenido este problema, jamás lo había tenido así. Tenía como toda esta parte de la cara y toda esta parte de la cara así y un poquito en el cuello. Y era muy visible, era muy molesto y yo la verdad es que me sentía muy mal. En ese momento entonces yo decido sacar un turno con una chica que yo seguía en redes sociales hacía varios años ya, y ella había estudiado en un instituto que fue en el mismo que estudió Sacha Fitness, que a mí me parecía lo máximo. Ella promovía mucho del estilo de vida que yo ya llevaba, ¿no? Que era todo como plant-based, todo muy natural, bla. Entonces me pasó que yo tuve la consulta con esta chica y algo que pasó sorprendente, digamos, es que ella me hizo todas las preguntas con respecto al cuerpo, cómo era mi alimentación, qué comía y qué no comía. Y como yo ya era vegana, o sea, comía muy sano, ¿entendés? No comía lácteos, no comía procesados, no comía azúcar. Me preguntó por el tema de mi menstruación y estaba todo ok, yo era regular, me venía bien, el color estaba bien. Era como que físicamente estaba todo bien, ¿entendés? Lo que me propuso entonces es hacer una desintoxicación, ¿ok? Y para hacer esa desintoxicación primero había que hacer como un protocolo antes, ¿no? De tomar ciertas cosas. Yo la verdad es que el tratamiento no lo seguí porque no tenía cash, básicamente, que es lo que me ha pasado varias veces. Y es que como que no te das cuenta, pero vos cuando empezás a tratarte con un profesional, no es una consulta, son como muchas consultas. Por ahí es algo obvio lo que estoy diciendo, pero yo como que iba a esa consulta esperando que me solucione algo. Igualmente quiero decir que a partir de esto fue que yo tuve todo lo que te iba a contar, así que me súper ayudó y de hecho me dejó recetas que yo sigo usando hoy en día. Pero bueno, no continué su protocolo. Pero básicamente ella me dio un mail muy completo con algunas cosas que podía tomar a la mañana, unas infusiones, unos licuados, qué sé yo. Bien, y acá viene una de las cosas más importantes que ella me dejó en ese email, que realmente hasta que no me puse a hacer este video, yo había borrado esa información, ¿entendés? Ella abajo del todo me da como un postdata y me dice, bueno, y te recomiendo estos libros. Uno de ellos yo ya lo había leído, que está muy bueno, que es el libro que ya he comentado, que es Volver al Amor. Y el segundo libro era Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Si has visto mis videos anteriores, yo lo estoy reseñando poco a poco, ya voy 2 videos, me falta un par más. Una de las cosas que hice entonces fue comprarme este libro. Y ahí fue que lo empecé a leer. Y acá empezó como una catarata que me lleva hasta el día de hoy. Yo empecé a leer ese libro y empecé a entender un montón de cosas de la mente humana, de cómo funciona la mente, ¿ok? Del campo cuántico. Empecé a meditar porque este libro se basa en la meditación y claro, me di cuenta de algo súper importante. Ella, yo misma, había buscado la causa de los problemas de piel por
cosas que todo el mundo buscaría, como por ejemplo la alimentación, el estilo de vida, ¿no? Pero había algo que yo no había tenido en cuenta y que ella tampoco me lo preguntó, y que a través de este libro igual yo empecé a abrir los ojos más aún, y fue que la relación que yo estaba teniendo era muy estresante para mí. Yo vivía en un estado constante de alerta y estrés, pero constante, no estoy exagerando, a diario. La realidad es que previo a este encierro que tuvimos a nivel mundial, la relación funcionaba bastante porque podíamos meterle parches, ¿no? Como salir a bailar, salir a comer, salir a pasear, distracciones. Entonces eran las típicas que está todo mal y después está todo bien y está todo mal, está todo bien. Bueno, pero acá estábamos juntos, viviendo porque vivíamos juntos y ya no podíamos tener estos parches. O sea, podíamos pedir un delivery, podíamos hacer algún plan, pero la realidad es que no había para dónde salir, ¿ok? Y a mí particularmente este tema, o sea, el tema de lo que pasó en el 2020, no me pegó mal. O sea, para mí no era un problema. Pero para la persona que era mi pareja en ese momento, le pegó muy mal. O sea, se volvió un poco loco. Esto no es para echar culpas ni nada, simplemente te estoy contando la cronología. Yo, a partir de leer este libro, empiezo a darme cuenta de un montón de cosas. Y claro, como yo vivía en un constante estrés, mi cuerpo de alguna manera lo tenía que sacar. Yo ya no estaba haciendo deporte, porque yo corrí en ese momento todos los días y no podía salir a correr. Y yo todavía, hasta la fecha, no conocía los entrenamientos en mi casa. O sea, no sabía lo que era entrenar por mi cuenta, ¿sí entendés? Gracias a este libro, entonces, es que yo empecé a entender cómo funciona la mente. Bueno, me ayudé mucho a mí misma y yo empecé a meditar, leí este libro y empecé una de mis prácticas que sigo sosteniendo hoy en día, que fue gracias a este momento, y fue el yoga. Bien, pasa todo ese año, pasaron varias cosas entre medio, pero yo seguí practicando yoga, seguí con las prácticas de meditación del libro, bla. Llega el verano 2021 y surgen unas vacaciones con unos amigos. Estas vacaciones, paréntesis, me las había pagado mi novio del momento, así que no es que era todo color negro, sino que él también tenía su parte. Él sabía que estaba un poquito crazy, pero tenía como su parte y me dijo, bueno, anda, como relájate, ¿entendés? Porque él, lo que yo sentía en mi cara y eso, era obvio que era por un estrés, porque, como te digo, mi alimentación era muy limpia, etcétera. Cuestión que me tomo estas 2 semanas de vacaciones, la paso súper lindo, desconecto, literalmente estaba como muy feliz por estar en paz, básicamente, estar en el mar, la naturaleza, la pasé muy bien. Uno de los últimos días de estas vacaciones, yo estaba con una de mis amigas caminando ahí por el pueblito y nos encontramos una librería. Entramos a la librería, empezamos a mirar, bla, y yo miro y qué libro estaba ahí como así. Era color celeste la tapa, me acuerdo bien, era chiquito, celeste, y decía El poder de la hora. Y yo fue como, lo agarré, yo ya lo había escuchado, y fue como, o sea, mi corazón lo supo, lo agarré, y me acuerdo que la amiga con la que estaba dijo que también lo quería, y solo había uno, pero el librero dijo, bueno, creo que tengo uno más atrás, y indudablemente tenía uno más, así que cada una se llevó un ejemplar de El poder de la hora. Ese libro a mí fue el crack que necesitaba porque es tremendamente poderoso. Yo con el Deja de ser tú empecé a entender cómo funcionaba el cerebro humano y empecé a incorporar la meditación, que fue la base perfecta y fue lo que necesitaba y me ayudó mucho para transitar ese primer año. Y acá yo me volví en las vacaciones con este libro en mano. Creo que lo empecé a leer una vez que llegué a Buenos Aires. Ese libro es muy parecido, entre comillas, o sea, no es nada que ver, pero es el mismo tema, ¿no? De Deja de ser tú, pero desde otra perspectiva no tan científica, que Deja de ser tú es muy científico y te habla mucho, es muy pragmático, que me encanta. Y este te habla de un poco de la historia personal del autor y te cuenta esta cosa que tenemos los humanos de estar pensando todo el tiempo, de la película mental, de que tenemos nuestro yo verdadero y que tenemos el yo que piensa. Este libro fue a mí lo que me hizo salir de mi mente, ¿entendés? Este libro fue lo que a mí me mostró la realidad que estaba viviendo y que yo no quería ver. Ya en el 2021 empezaron otra vez las salidas y la diversión, pero ya venía todo mal en esta relación, como que, ¿viste cuando no se puede remontar? Y obviamente recuerdo que yo le comentaba de este libro, me acuerdo que otra vez yo subrayaba mucho este libro pensando en él, ¿no? Como decir, esto seguramente le puede ayudar a él porque todas las personas estamos en nuestra mente, ¿viste? Pero hay personas que están más en su mente.
¿Viste la típica persona que maquina desde que se levanta hasta que se acuesta? Bueno, y obviamente al vivir con una persona así, seguramente algo se me habría pegado a mí, ¿entendés? Y lo que me hizo dar cuenta más que nada de este libro fue de cómo salir de mi cabeza. Cómo salir de mi cabeza, ¿entendés? Que eso es súper poderoso. O sea, vos te convertís en una persona mucho más poderosa si sos capaz de no creerte tus pensamientos, de crear una distancia con tus pensamientos, de no sucumbir a tus pensamientos, ¿entendés? Eso para mí fue un antes y un después, pero abrumador, para bien. Y no sé si has escuchado, pero esto de que las relaciones llegan hasta un punto juntas y después, si los dos siguen evolucionando, la relación sigue, y si uno de los dos evoluciona y el otro no, la relación termina. No es por hacerme acá la que soy un gurú o soy la evolucionada, no, pero literalmente yo lo sentí. Yo empecé a adquirir mucho conocimiento, a empezar a meterme en la meditación, a mirar videos, a darme cuenta lo mucho que yo necesitaba paz mental. Yo me había acostumbrado a vivir en una cosa como de muy caótica, ¿ok? Y con estos picos que yo te decía de pelea, arreglo, pelea, arreglo, pelea, arreglo, por mucho tiempo, y yo me había olvidado lo que era estar en paz, ¿ok? Entonces, a medida que yo fui ganando paz interior, me daba cuenta de que esta relación no me daba paz interior. Y cuanto más en paz me sentía yo, peor se ponía todo. ¿Viste lo que te dicen que cuando peor se pone todo, cuando hay más crisis es porque estás por dar vuelta de página? Bueno, en ese momento era, pero crisis total. No te voy a decir que me fue súper rápido porque yo el libro lo compré, ponele, en enero o febrero, y recién en septiembre de ese año fue que yo dije, hasta acá llegó mi amor, y en ese momento fue que decidimos separarnos. Lo loco es que yo hasta ese momento tenía una vida muy cómoda económicamente, vivía muy cómoda, no me preocupaba por nada, no tenía que pagar nada, como que tenía todo lo que necesitaba, lo que quería, pero no tenía lo más importante del mundo, que es paz mental, ¿ok? Y no me olvido más porque yo, a partir de esa experiencia, me fui a vivir a una pensión en Martínez con mi perrita. La casa era, yo lamento mucho que en un cumpleaños en Crobar me robaron el celular con un montón de fotos y videos. Ahora sé que lo importante hay que hacer un backup, como Carrie, no sé, los que vieron Sex and the City van a saber. Pero bueno, el punto es que yo perdí todas las fotos de esa casa que eran... Porque era una casa que en su momento seguramente habrá estado buena, pero estaba venida menos. Era una casona de 2 pisos, pero literalmente teníamos un grupo de WhatsApp con los que vivíamos ahí que se llamaba The Monster House. Era una casa muy loca, ¿entendés? Eran 2 pisos, como te digo, de las típicas que los ventanales... Por ahí, si tengo alguna foto la voy a dejar por acá, tipo alguna de Instagram. Los ventanales eran enormes, los techos súper altos. Era todo de madera, los pisos de madera. La dueña estaba mega crazy, pero literalmente no solo crazy, sino físicamente. Era como una señora que... ¿Viste esa gente que no te das cuenta la edad? Era como... Tenía unos 70 y pico, pero se vestía como una de 30, tipo con calzas, con riñoneras, tenía el pelo negro hasta la cintura teñido. Tenía una hija además que vivía con ella en la planta baja, porque todos vivíamos en la planta de arriba. Y ella vivía en la planta de abajo con la hija, más una chica más, que era alquilaba otro cuarto. Y bueno, nada, la hija tenía algún problema, no sé exactamente, porque ella nunca lo terminaba de contar, pero tenía algún problema, porque la hija tenía mi edad, pero apenas hablaba, entendía, pero no sé, nunca supe exactamente qué tenía, pero bueno, esa era la situación de la casa. Y además, ella como que tenía una política de que no quería contratar a gente que le limpie la casa, ¿ok? Entonces, cada uno se ocupaba de limpiar su cuarto y entre todos limpiaban las áreas en común. Imagínate lo que funciona eso cuando en las pensiones siempre la gente entra y sale, te quedas unos meses y te vas. Por suerte yo en esa casa había alquilado un cuarto que ya venía con baño, así que lo usaba yo y lo limpiaba yo. Pero bueno, tenía sus cosas muy raras, la cocina tenía sectores medio rancios. Y como te digo, la casa no era limpiada por nadie, entonces ponía la parte de las escaleras, que era un ventanal enorme. O sea, la casa podría haber estado genial, pero no. Tenía todo lleno de tela de arañas, era como
muy loco, pero bueno, yo me ocupaba de que en mi sector, que era el cuarto, aparte el cuarto era enorme, o sea, literalmente era como 2 cuartos juntos, el baño era como un monoambiente, o sea, era gigante. Y en esta casa, a pesar de que se venía abajo, a pesar de que la dueña estaba bastante crazy, a pesar de que vivía con toda gente que no conocía, éramos, no sé, como 9 personas, había obviamente, como en toda pensión de Buenos Aires, había algunos personajes, y para poner broche de oro, yo estaba como empezando mi carrera de freelance, ¿entendés? O sea, yo tenía plata para pagar el mes y un poquito más. Fin. No tenía nada, o sea, ni siquiera sabía cómo iba a pagar el alquiler del mes siguiente, ¿entendés? Pero dado todo este panorama, aún así, yo me di cuenta lo importante que era la paz, ¿entendés? Yo en ese momento empecé a confiar mucho más en mi yoga, en mi meditación, en mis lecturas, en mis rutinas. Empecé a ordenar mi cabeza y me di cuenta de todo lo que yo no estaba viendo y lo en automático que estaba previo a este momento de mi vida. Desde ese momento mi paz interior no ha hecho más que crecer y volverse más fuerte, volverse más parte de mi día a día en mi vida cotidiana. ¿Ok? Así que con toda esta historia y todos estos años de experiencia acumulada, te quiero dejar una cosa que puedes empezar a hacer desde hoy para bajar el ruido mental, para salir de tu mente, para salir del automático y para empezar a vivir con mucha más claridad y paz mental. Algo que tenemos que empezar a hacer los seres humanos es a practicar a diario la presencia, ¿ok? Practicar estar presentes en el momento presente todos los días un rato. ¿Cómo practicas eso? Simplemente sentándote, ¿sí? En el patio de tu casa, en una plaza, literalmente en cualquier lado. Tenés que poner tu atención en cosas que no sean tu cabeza. Entonces, poné tu atención en cómo entra y cómo sale el aire por tu nariz. Poné atención a los sonidos que escuchas a tu alrededor, sean los que sean, sin juzgar, escuchás. Sentís tu cuerpo, puedes sentir parte por parte, puedes sentir tus pies, después puedes sentir tus piernas, tu panza, y así por todas las partes de tu cuerpo, como haciendo como un escaneo, ¿no? Con tu mente de todo tu cuerpo. Y practicás, aunque sea unos minutos por día. No tenés que meterte 15, 20 minutos, unos minutos cada día. Idealmente, perfectamente es a la mañana, ¿ok? Esto lo habla mucho en el libro Deja de ser tú y te explica a la perfección cómo las ondas cerebrales cambian de alfa a beta, no sé qué, no me acuerdo exactamente, pero el punto es que a la mañana están más bajitas, ¿no? Como estás medio dormido y a medida que te vas despertando, obviamente cambias de frecuencia. Vos tenés que aprovechar ese momento donde estás medio tonto para inyectarte presencia. Entonces vos ya no estás acá. No empezás tu día con, ay, los problemas que tengo, ay, esa persona, ay, mi trabajo, ay, no. Empezás tu día ya en presencia, en paz, ¿ok? Y si esto lo repetís todos los días, eventualmente vas a lograr ser una persona con mucha paz mental. Y algo que te va a ir pasando, si realmente lo empezás a practicar, tiene que ver con que esos minutos que a vos te van a resetear el cerebro cada día, lo vas a empezar a trasladar en tu día a día. Esta presencia que yo te cuento no es algo que mis palabras alcance con que yo te lo diga, ¿ok? Mis palabras pueden ser un conducto, una guía, una señal, pero en realidad lo tenés que experimentar vos a través de tu experiencia. Sentate y experimentalo, ¿ok? Esta transformación fue posible para mí y creo que es posible para muchísimas personas. Y creo que lo que nos frena es la incapacidad de ponernos a practicar algo, ¿ok? Uno muchas veces, nos ha pasado a todos, decimos que queremos cambiar, pensamos que queremos cambiar, pero no hacemos algo tangible, ¿entendés? Y si vos tenés muchos problemas por sobrepensar demasiado, por estar muy en automático, por ser muy reaccionario a la vida, ¿no? Reaccionar todo el tiempo, tenés que hacer algo para cambiar, ¿ok? No vale con decir, yo quiero ser más pacífico, quiero ser más calmado, no. Tenés que ponerlo en práctica, tenés que aprender a salir de tu mente y a estar en tu cuerpo, a estar en el momento. Es una práctica diaria, como te acabo de explicar. Y creo que uno de los problemas de las personas es que por cualquier motivo sea,
no se animan a sentarse. Una vez un familiar dijo, lo dijo a modo de chiste, pero a mí me quedó esa frase, y dijo, yo no quiero sentarme a ver mis pensamientos porque tengo miedo de qué puede haber ahí. Y me pareció re loco porque puede ser que lo que le pasa a él le pasa a muchas personas, ¿no? De sentarte con vos mismo en silencio y hay que ver qué surge, ¿no? Y como toda práctica, uno se va volviendo más bueno. Obviamente que al principio te va a parecer raro, vas a sentir que no te sale, vas a sentir frustración, pero todo en la vida es difícil al principio y tenemos que acostumbrarnos que nos va a salir mal al principio, al menos que seas un crack de la presencia y la meditación, que no creo porque la mayoría de las personas no lo es. Seguramente no te va a salir, pero vas a empezar a notar los cambios. Aunque sea que vos logres unos segundos de no mente, vas a empezar a notar los cambios. Así que bueno, hasta acá por el video de hoy. Si viste hasta acá, muchísimas gracias por ver. Como siempre, te invito a que le dejes un like, un comentario y a que te suscribas si es que no estás suscrito todavía. Y muchas gracias por ver de vuelta. Nos vemos en el próximo video. Adiós.